Hola José, ¿qué tal? Hola, Dani, bien. Hola a todos. ¿Qué tal tú? Bien, bueno, hoy a petición de las personas que respondieron la encuesta que publicamos en Instagram, les publicamos dos opciones para el video de esta semana, reaccionando a un video de Jordan Peterson o hablar sobre el término tóxico, relaciones tóxicas, parejas tóxicas, etcétera. Y como lo esperábamos, esta última opción fue la que obtuvo más votos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, el uso de la palabra tóxico, que se ha popularizado mucho en los últimos años. Se habla mucho de personas tóxicas, gente tóxica, relaciones tóxicas, jefe tóxico, trabajo tóxico, ambiente tóxico, etcétera. O sea, es una palabra que de verdad se ha popularizado y se ha generalizado. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, según el diccionario de Oxford, en el 2018 fue la palabra más utilizada, la palabra tóxico. ¿Ok? Eh, y fue la palabra más utilizada mayormente por centennials y después los millennials. ¿Ok? Que a propósito, un breve paréntesis, millennials no son los adolescentes, millennials es el adulto joven, ese es el millennial. Okay, bueno, la gente dice, no, los millennials creen que son los adolescentes, no, No, los millennials es el adulto joven. claro, los adolescentes, o sea, los adolescentes ahora serían los centennials. Los centennials, exactamente, ¿Sí? exactamente. Bueno, Y sí, los adultos jóvenes, los millennials, pero bueno. sí, sí, y esta población es la que más ha utilizado esta palabra. ¿Okay? Eh, que sí, hemos visto cómo incluso por redes sociales, bueno, más yo lo he visto, se ha empezado a colar mucho y bueno, ya es parte del lenguaje común. Incluso uno ve profesionales de la salud mental utilizarlo como un criterio para describir personalidades, para describir manejos, para describir conductas y todo, y casi que es un criterio diagnóstico, ¿no? Se puede decir ¿qué te dijo el psicólogo? Bueno, que soy tóxico, que tengo, ¿no? Y eso No, nos parece no. un poquito Generalmente, peligroso. generalmente no diagnostican a una persona tóxica. Generalmente estas personas hablan siempre ponen lo tóxico afuera, ¿no? Entonces siempre son los otros los que son tóxicos, siempre es el ambiente en el que estás que es tóxico, entonces lo que tú tienes que hacer es alejarte de eso que está afuera que es tóxico, porque así se maneja, ¿no? Entonces tú tienes lo bueno y pones todo lo malo en los demás y todo lo ves tóxico. Entonces, Claro, una de las cosas que nosotros, una de las muchas cosas que nosotros criticamos de este uso, este mal uso del término, es que es una palabra que, eh, al igual que los conceptos que utilizan desde la autoayuda, sirve para meter a todos, o sea, para etiquetar a muchos comportamientos, a muchos tipos de personalidad en una misma etiqueta. Entonces, una persona considerada tóxica, que tóxica significa, que viene del latín y significa veneno, algo que hace daño, ahí en esa etiqueta puede ir desde una persona simplemente que tenga, se muestre en momentos egoístas hasta un psicópata. Entonces imagínate todo ese espectro, todo eso cabe en tóxico. Entonces es un término que se utiliza de manera indiscriminada para hablar de personas que, todas personas que uno considera que hace daño. ¿Ok? Y es un término muy impreciso, muy vago, o sea, no se tiene una precisión o no es específico. Entonces, por eso sorprende que profesionales de la salud mental utilicen ese término como que si fuese algo basado, algo con evidencia científica, algo que tenga criterios, algo que tenga un fundamento. Y no, simplemente es algo que surge de la autoayuda y que han utilizado profesionales de la salud mental, como por ejemplo el psicólogo argentino que tiene varios libros en el que habla en el que utiliza el término en el título tóxico, gente tóxica, emociones tóxicas, pierde legitimidad como profesional ante mis ojos. Alguien que utilice un término de manera tan superficial, tan generalizada y tan vaga, ¿no? y hace eso porque vende, realmente, ¿no? Es lo que vende, no es casualidad que sus libros sean bestsellers. Uh -huh. Y de hecho, aprovecho de hacer el enlace, si no lo han visto, vayan a nuestro video de la autoayuda realmente ayuda y ahí pueden también
encontrar algunas cosas para sumar. Pero yo decía lo del diagnóstico de tóxico porque, fíjate, por redes sociales hay como un meme muy común que dice, cuando vas al psicólogo y te dice que el tóxico eres tú y la persona sale impactada. Y me da mucha risa porque refleja algo que tiene que ver con la verdad, y es que esa palabra tóxica se utiliza para precisamente proyectar, y es lo que a mí, una de las cosas que a mí menos me gusta. O vamos a utilizar un término menos psicoanalítico y más de psicología clínica, el locus de control. ¿Okay? Entonces, el locus de control, pero externo. Entonces, Claro. porque cuando tú hablas de lo tóxico, pareciera que está muy identificado y muy fácil todo. O sea, el otro es el tóxico, entonces, ¿qué es lo que toca? De algo que produce envenenamiento, alejarse, y ahí está listo, está resuelto. Y lo que pasa muchas veces es que no es así. Y de hecho, el trabajo terapéutico va por la línea de mostrarle al paciente qué es lo que tiene que ver con él. O sea, qué de ese vínculo, esa dinámica patológica, esa dinámica conflictiva, tiene que ver con esa persona, porque eso es lo que va a prevenir que repita, eso es lo que va a ayudarlo a mejorar, eso es lo que va a ayudar a darse cuenta cuál es su cuota, el hacerse cargo, ¿no? Y empato esto con lo que decía al principio de los centennials. Tampoco me parece casualidad que sea la población que más utiliza la palabra tóxico. ¿Por qué? Porque es una Claro. población que suele, por su forma de ser, sus características que los constituyen, suelen ser personas que proyectan mucho lo que tiene que ver con ellos. No hacerse cargo, no responsabilizar, no contactar con su propia eh, culpa o cuota de responsabilidad en las acciones, ¿no? Entonces, es muy fácil, es muy cómodo decir, el ambiente es tóxico, la sociedad es tóxica, yo soy una víctima de este ambiente, de esta sociedad. Ojo, hay situaciones en las que, sí, hay situaciones en las que hay que alejarse, ¿no? De un ambiente o alejarse de una persona, pero incluso en esas situaciones, por lo menos lo que yo he visto en terapia, es que se le muestra al paciente qué pasa contigo, que tú escoges eso, ¿no? ¿Qué pasa contigo que Claro. muchas veces tú te quedas allí? ¿Qué pasa contigo que tú propicias situaciones, ¿no? Eso es importante también poder mostrarlo. Claro. No, y lo que se me ocurría es, ¿qué le dicen estas personas que defienden el término de tóxico para definir muchas conductas dañinas? Que estas personas, ¿qué le dicen a una persona con problemas de abuso de sustancias? ¿Qué le dicen a personas que están en una relación violenta y no pueden salir de ahí? ¿Qué tienen que hacer? O sea, una vez que ellos identifican que están ya sea en una relación tóxica o están consumiendo sustancias tóxicas, entonces ya al identificarlo lo que tienen que hacer es alejarse del elemento tóxico que casualmente siempre está fuera de ellos, ¿no? Porque entonces se simplifica mucho, o sea, todo lo complejo que es la psique lo simplifican. Entonces, todo lo bueno está en mí, todo lo malo está en el otro, me alejo de lo malo y se acabó el problema. Entonces, obvian partes importantes, como por ejemplo el inconsciente y la compulsión a la repetición, porque entonces una persona que está involucrada en una relación violenta o una persona que tiene un problema de consumo de sustancias, por algo está, como tú dices, en esa situación. Y eso es lo que se trabaja en la psicoterapia, es que el paciente asuma y pueda identificar, pueda hacerse cargo de su síntoma, de su problema, identificando no solamente lo malo que puede ser real, que puede estar en el afuera, pero también en el adentro, porque somos seres complejos, no somos seres como en las películas de niños, como que mira, yo soy el malo y tú eres el bueno. O sea, ¿entiendes? Hay algo más allá, somos seres que tenemos aspectos agresivos, aspectos dañinos y tenemos también aspectos nobles. Somos seres, entonces tenemos que ver las cosas de manera integrada y no de manera parcial, que es algo muy primitivo y muy infantil. Entonces, sí, en Sí, este sí, término yo coincido contigo, lo que hace es victimizar a la gente. Entonces, yo tengo gente tóxica alrededor, lo que tengo que hacer es alejarme. Pero ya va, si tienes tanta gente tóxica alrededor, empieza a cuestionarte qué pasa contigo también. sí. Porque tú tienes que hacerte cargo, tienes que responsabilizarte de lo que pasa en tu entorno, con las personas con que te relacionas, porque sí hay personas que son desagradables y que uno tiende a evitar, pero si todo tu entorno lo ves como tóxico y no te cuestionas nada de lo que pasa contigo, es una actitud muy inmadura y rescato lo que tú dices, creo que por eso casualmente es un término que utilizan mucho los centennials, porque son quizás una generación en la que
les cuesta lidiar con la frustración. Entonces, ¿qué más frustrante que reconocer qué pasa conmigo? Entonces, prefiero eso de que tú hablas del locus control externo, que es proyectar todo lo malo que está en mí y lo veo en el afuera. Totalmente, totalmente. Y me gusta mucho que utilice el término víctima, porque sí, es un lugar muy tentador el quedarte en la posición de víctima. Es un lugar tentador que vemos que muchas personas lo habitan, ¿no? Habitan en la posición de víctima de, mira, el entorno me es hostil, mis padres fueron hostiles, la vida es Claro, más complicada, ¿no? Y ahí se viene a la mente esta frase de Sartre, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, que hay que tratar de hacer algo con eso que hicieron de ti, con lo que tú mismo haces de ti, ¿no? Que uno mismo hace cosas de uno y de eso verse el trabajo analítico, ¿no? O el trabajo de psicoterapia en general, independientemente de la corriente, me parece que debe pasar por allí. Eh, sí, de hecho, cuando hablamos de los centennials, me hace recordar otro video que también les recomiendo que lo vean, que es el de la sociedad líquida. Y ahí hablamos de cómo estos factores sociales también explican o calan perfectamente en este término, ¿no? De lo tóxico. ¿Qué pasa cuando un centennial, una persona que tiene, no necesariamente un centennial, pero lo digo porque es quien usa más esta palabra, y usar la palabra es porque tiene un vínculo con ella, ¿no? No es porque usa la etiquetilla, sino que creen estos criterios. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene esto se relaciona con alguien? Bueno, las primeras de cambio, las primeras que le genere una frustración, que le genere algo negativo, se fácilmente va a aleja. ser este manejo de eres un tóxico, eres una tóxica, el jefe es un tóxico, y me alejo. Y resulta que en la vida no es así. O sea, la vida no puede manejarse de esa forma, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a tolerar frustración, uno tiene que aprender a sí, pasar por situaciones complejas. De hecho, una experiencia que forma mucho es la experiencia universitaria, en donde uno pasa por situaciones complejas, uno se frustra, uno estudia y a veces no saca la nota que necesitaba sacar. Entonces, uno no Claro, va a decir, oye, ¿qué universidad tóxica esta, ¿no? O qué profesor tóxico, que los hay, ¿no? Hay profesores malos, claro. pero también en la vida hay gente mala. Entonces, hay que aprender de eso, no rehuir de eso, ¿no? Porque por eso también soy llamado a la generación de cristal. Porque una generación sumamente vulnerable en muchas situaciones, sumamente frágil en muchas situaciones. ¿Okay? Claro. Es interesante porque son líquidos, pero frágiles, ¿no? Eso es llamativo. Es líquido, pero frágil. Entonces pareciera que son líquidos para lo que tiene que ver con los aspectos de o sea, no adherirse a las cosas, no quedarse en vínculo con algo, para eso son líquidos, pero para las cosas importantes que requieren flexibilidad, no, ahí se quiebra, ¿no? Eso me parece interesante. Manejo me parece muy, muy primitivo, ¿no? Que es esto de, bueno, entonces no me enfrento a esta frustración de si hay algún problema en mi entorno, sino que simplemente la respuesta va a ser descartar a ese ambiente o esas personas tóxicas y simplemente o yo me alejo o los descarto de mi vida. Entonces se pierde como, bueno, esa energía que implica, bueno, yo voy a tratar de resolver esto, de enfrentarme a esta situación, sobre todo por lo menos en el caso de las relaciones, ¿no? Ya sean relaciones laborales, relaciones amorosas, es como la invitación no es a pensar de manera crítica, afrontar las adversidades, sino simplemente no, todo, acuérdate que todo es positivo, pensamiento positivo, resultado positivo, entonces si hay alguien que me está afectando esa buena vibra, esa buena energía, es tóxico y yo me alejo. Pero es lo que te digo, como es un término tan impreciso, entonces tóxico puede ser cualquier persona, una persona que me frustra, entonces un profesor que me ponga una mala nota es una persona tóxica porque, bueno, claro, o sea, yo tengo una buena vibra, yo vengo aquí con las mejores intenciones y me pones una mala nota, yo no puedo con eso y la tiene agarrada conmigo, en vez de decir, bueno, ya va, hay que ver qué está pasando acá, ¿no? Igual con la relación, si yo pongo todo lo malo en ese otro y ese es tóxico, entonces el término no ayuda a nada, ni a la persona que supuestamente es tóxica, ni a la otra persona que es como víctima de esa toxicidad. No aporta nada en ese sentido. De hecho, a mí me hace recordar este manejo esquizoparanoide, ¿ok? De concepto psicoanalítico, de una posición primitiva que hemos Uh -huh. habitado todos los seres humanos,
y al ser una posición es un lugar al que se puede ir, se puede regresar en ciertas circunstancias, y hay algunas formas, unas personalidades que se manejan más bajo ese esquema. Y sí, totalmente. Cuando está el pecho bueno, gratificante, entonces está en la cima del cielo, y también se idealiza, ¿no? Porque parte de este manejo es eso. Hay un otro idealizado, un otro que no es nada tóxico, ¿no? Porque si está el tóxico, está el que no es nada tóxico. Entonces está el otro idealizado, perfecto, desintoxicado, con el que me vinculo, Pero ¿qué pasa? Cuando se le empieza a ver a ese otro, el daño, la cosa que le falta, ¿no? La caída del velo narcisista, entonces empieza a verse al otro más en completud. Entonces ahí, ¿qué pasa con el objeto? Se le ataca y se le coloca una características tóxicas como un pecho que daña, ¿no? Un pecho que no nutre, un pecho que intoxica, un pecho que lesiona, y por lo tanto hay que atacarlo, hay que alejarse, hay que destruirlo, ¿no? Porque también pasa mucho que vemos personas que se alejan de otros, entonces lo etiquetan como tóxico y hacen como una especie de escarnio público. Eso se ve mucho en redes sociales, ¿no? Claro. Sí, es un manejo realmente primitivo y que no ayuda. Me parece que no ayuda para nada a las personas. Me parece que es un significante que hace daño. Lamentablemente se está usando mucho, lo están usando profesionales de la salud mental, y sí siento que va a seguir calando, ¿ok? Sí siento que va a seguir calando, va a seguir teniendo lugar, pero por eso nos parece importante este tipo de espacios en donde pudiésemos, bueno, dar una opinión al respecto, ¿no? Comentar algunas cosas. Claro, y creo que cala por esto que hablábamos en los videos de autoayuda, en el video de autoayuda, perdón, porque es un término que como es tan amplio, como como te digo, o sea, tóxico significa todo aquello que nos genere daño, el término popular que se utiliza, ¿no? Que es como que Okay. todo aquello que nos haga daño. Entonces, como cualquier persona cabe en esa definición, entonces es como los libros de autoayuda, o sea, cualquier persona se puede identificar con lo que dicen de estarás en una relación tóxica, identifica una pareja tóxica. Entonces, claro, la gente, a mí me pasa esto, entonces es muy atractivo. Y sobre todo, ¿sabes qué es más atractivo? Cuando te dan como 7 claves para resolver tus problemas. Eso es aún más atractivo, porque cuando hablábamos de la sociedad líquida, justamente es eso. O sea, es una generación que busca soluciones rápidas y fáciles. Igual como decía el ejemplo de perder peso en 2 semanas. Bueno, igual, o sea, quiero resolver mis conflictos o sea, a nivel de relaciones rápido y fácil. Y cuando se habla de personas tóxicas es como que si esa toxicidad fuese algo que fuese parte de la persona, ¿no? Como que es algo con lo que se nace. O sea, ¿eres tóxico o no eres tóxico? Entonces sí, es una forma de ver a las personas y a la realidad de manera muy primitiva, muy superficial, muy básica, en la que yo enlara lo bueno de lo malo, ¿no? De manera, sí, primitiva, o sea, porque no me puedo relacionar de esa manera, de manera parcial con las personas, como con nada más el lado malo o el lado bueno. No está integrado el objeto, exactamente. Exacto, exacto. Totalmente, porque en algo tóxico no puede habitar nada sano. Es así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero tú decías lo de que la gente busca lo fácil. Yo lo entiendo, ¿no? Porque uno busca lo fácil en todo. O sea, uno busca las cosas que la vida más cómoda. Eso es normal, pero lo que tiene que ver con la salud mental o con la mente no es así simplemente. Ya, ya, no somos seres sencillos, seres complejos, ¿no? Los vínculos son complejos. Una de las cosas más Claro. difíciles que hay. Por eso, eso hay que entenderlo, pero, a ver, llama más la atención o puede vender más un libro, a mí no, pero a mucha gente le puede vender más un libro que diga cómo mandar al carajo en 7 pasos a una persona Claro. tóxica, que un libro que hable más bien de la posición esquizoparanoide en el siglo XXI. O sea, no, eso no le interesa, pero lo otro sí, güey, llama la atención y es como, mira, esto me gusta, ¿no? Yo quiero esta vía, yo quiero salir de esto. Realmente la gente es víctima de un otro mayor que se lucra de esto, a mí me parece. De hecho, la autoayuda, los coaches hacen un uso excesivo de la palabra tóxico. Y ahora no solamente hay coaching, estos días me encontré por redes sociales, alguien se llama sanador del alma. Entonces,
hay que ver dónde lo estudió. Entonces, o es un don que él tiene. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que este tipo de gente, entonces, se hace uso de estas palabras, engaña a mucha gente que deposita ahí esperanza, ¿no? Que este gurú no es el tóxico, este es el sabio, te va a ayudar y, mira, se enfrentan con un real problema, Claro. ¿ok? Se enfrentan con un real problema porque o se frustran o viven en la ilusión del engaño, ¿sí? Claro, y también es lo que tú decías anteriormente con esta manera parcial de relacionarse con las cosas, con los objetos, eh, es peligroso porque, o sea, pasas o idealizas a aquellos que tengan lo bueno, pues en este caso es uno mismo, porque generalmente lo tóxico está afuera, y degradas a aquel que es tóxico. Entonces te impide ver más allá de eso, reduce de verdad el pensamiento crítico y la posibilidad de cuestionarnos, hacernos responsables de lo que nos pasa y de también enfocarnos en las diferencias individuales. Porque es como te digo, es una palabra que cala para un espectro tan grande de comportamientos, de diagnósticos, o sea, se mete a todo el mundo en una misma etiqueta y eso es muy peligroso. Eso que dices es clave. Justo ahora estamos siendo tóxicos, ¿ok? Quiero decirte para mucho. Eh, pero mira, eso Claro, ¿sabes que por dices, qué? pues, ¿Sabes ajá, por qué estamos siendo tóxicos? Porque estamos hablando de cosas muy negativas y hablando mal de otras personas, ¿ok? cómo es posible que tú siendo psicólogo hables de cosas negativas? ¿Qué Es pasa? verdad, Eso está es mal. verdad. Ajá, pero el punto es, mira, eso que hice, eso último que hice, me hizo recordar algo que quería decir hace rato, que me parece muy importante, y es que, a ver, no es lo mismo decir, tú tienes una relación con alguien tóxico, a decir, tú tienes una relación con un psicópata, tienes una relación con un manipulador, tienes una relación con un drogadicto, tienes una Claro, relación con un celópata, porque hay no solamente entra en juego lo que pasa con el otro, que es importante también identificarlo, ¿no? Sino qué pasa contigo. O sea, contigo, que claro. en ese vínculo, no, yo busco, yo me relaciono con gente tóxica, que te lleva, ¿no? A relacionarte con gente tóxica. Y más allá de eso, ¿qué es lo tóxico? No, resulta que yo me relaciono con gente que es celópata. Bueno, hay que ver qué buscas tú, ¿no? Me No, explico, o sea, exacto, igual que se construye en la relación, ¿no? Que se va a construir entre, porque los vínculos humanos, tú aportas algo al vínculo, ¿no? Por lo general, un narcisista necesita a alguien dependiente, ¿sí? Como o en el mito, todo narciso necesita un eco. ¿Okay? Entonces, claro. ¿qué pasa? Que tú ocupas el lugar del eco. Ahora ya no es narciso ni eco, ahora es el tóxico y el no tóxico. ¿Ves? Pero vean cómo las categorías no explican, no ayudan, ¿entiendes? Y tampoco va a ayudar al sujeto. Uh-huh. Claro, porque fíjate que si buscamos estas 7 claves para dejar alguna pareja tóxica, si leemos el libro, ¿cuántas son? Mandar a Exacto, o si leemos el libro de cómo mandar a la gente el carajo en 7 pasos, o sea, rapidito, seguro esas claves no implican nada de cuestionamiento hacia a uno mismo, sino es todo de qué hacer con ese malo que está afuera. Nosotros lo único malo que tenemos es estar cerca de esa persona y lo resolvemos identificándolo y alejándonos. ¿Entiendes? Entonces, están simplificando y reduciendo, están siendo muy reduccionistas con respecto a los vínculos humanos. Porque, como te digo, desde el psicoanálisis se conoce que hay razones inconscientes por las que una persona puede mantenerse, por ejemplo, en un vínculo patológico, que es lo que se llama tóxico. Y eso va a ser distinto en cada persona. Entonces, englobar a todos en tienes una relación tóxica no aporta nada a la mejoría de esa persona. No aporta que se cuestione qué pasa conmigo, que estoy en este vínculo patológico, sino mira que hay mucha gente tóxica y me tengo que alejar y estoy renovada, estoy desintoxicada. Uh-huh. Sí, sí. Y también sacar al sujeto de esa posición de víctima me parece importante. Tú hablabas de este, se me venía a la mente otro meme que vi que decía, mi pareja era tóxica. Se la otra persona y yo pregunté, ¿y por qué era tóxica? Bueno, porque hacía cosas de tóxico. ¿Y qué cosas? Se enojaba cuando lo engañaba y así. Entonces era como que, Claro, claro. es importante también, ¿no?
clarificar. Nosotros a los psicólogos nos enseñan a clarificar. Si un paciente llega a la consulta y te puede decir una relación tóxica, lo más importante allí habría que hacer es a qué te refieres con tóxico, ¿no? O sea, en un Claro. momento tratar de ver qué pasa allí, ¿no? Qué puede estar el paciente proyectando, qué puede estar el paciente buscando. Eso me parece importante, pero para no quedarnos atrás, ¿no? En esto de no ser unos psicólogos que dan tips para identificar una pareja tóxica, nosotros tenemos uno, ¿okay? que desarrollamos de cómo Si tienen determinar. lápiz y papel, si tienen lápiz y papel, por favor, anoten. Voy Mira, dictando y no repito, dale. vamos dictando, aquí nosotros los anotamos, ¿no? 1, tiene un pH menor a 7, ¿ok? Ok, 2, listo. brilla en la Check. oscuridad, ¿ok? 3, está llena de radicales libres. 4, tiene sangre corrosiva como xenomorfo. 5, usa el tapaboca por debajo de la nariz. Es una señal de que la pareja es tóxica. Y 6, le eche Splenda al café. No, si tú Bueno, vayas, yo estoy muy contenta porque me acabo de dar cuenta que no estoy en una relación tóxica. Estoy yo, aliviada. yo tampoco, eres cero tóxica. Perfecto, ¿no? O sea, me gusta mucho. Otra razón para amarte, ¿no? Pero, mira, si aquí entre estos criterios, si tu pareja cumple 2 de los 6, es tóxica y es importante, tienes que alejarte de allí porque estás en riesgo. O sea, estas son frases del libro del psicólogo argentino que les digo, que se llama Bernardo Estamateas, que tiene un libro que se llama Gente Tóxica. Entonces, ahí hay algunas frases, ¿no? Dice, solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas. ¿Ok? Muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo a los chismosos, a los envidiosos, a gente autoritaria, a los psicópatas, a los orgullosos, a los mediocres, en fin, a gente tóxica, a personas equivocadas que permanentemente evalúan lo que decimos y lo que hacemos, o lo que no decimos y no hacemos. O sea, es que me parece tan... Esto te lo puede decir o sea, cualquier persona, o sea, no Cualquier persona que no esté formada, o sea, para hablar de estos temas, para escribir un libro sobre psicología. cuídese de la envidia, mijo. O sea, se lo dicen todas las madres a los hijos. O sea, Eh, qué diferencia la información que tiene este libro de gente tóxica a lo que uno lee en el horóscopo? No sé, realmente no sé. que no te Mira, dice acuario ni nada, pero, o sea, de mira, resto. para que aprendas ahí. Muchas veces no somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a los otros o encargándonos de responsabilidades equivocadas que pertenecen a terceros. Sé sabio, rompe con juegos y con conductas que solo te mantienen atado y dependiente del otro. Y irresponsable, ¿no? Esta gente, porque también qué nivel de presión le coloca a la persona que está en el vínculo patológico. Pues casi que se le dice, ignorando, como tú dices, el inconsciente, casi que se le dice masoquista. Palabras más, palabras más, dice, tú eres un masoquista porque tú estás con alguien tóxico. Aléjate de alguien tóxico. Claro, No, pero eso es muy dañino para la gente, o sea, más allá de que, o sea, ok, nos genera risa, pero qué peligroso una persona que está sufriendo que se sienta de esa manera, sin llevarla a entender y a tratar qué está pasando con ella, porque esa persona está sufriendo. no, y te digo, cómo se ha desvirtuado también el amor. Yo he visto muchos adolescentes que tengo en consulta y entran en grandes crisis porque se están enamorando y confunden enamorarse con dependencia y confunden el gustarle a alguien con debilidad. Es cierto que cuando estamos enamorados estamos en una fase vulnerable, pero siento que se ha hecho mucho daño, ¿okay? al vínculo humano. Y parte de ese daño refleja como la palabra más usada en el 2018 es tóxico y para referir a los vínculos, ¿no? Y me hace recordar a la vez a un filósofo, no me acuerdo el nombre, que él dijo algo así como que esta generación realmente pinta mal, ¿no? Porque tiene, o sea, hay dos características principales entre tantas otras secundarias. Uno es que todo le parece tóxico
y dos, todo le genera ansiedad, ¿no? Y vemos que esa es otra palabra que también es muy común, muy Claro, usada, ¿no? Sí, y se identifican como ansiosos. O sea, nosotros los ansiosos somos aquellos que cuando nos levantamos tostamos el pan mientras montamos el café, pero no, eso no es ansiedad. O sea, eso puede claro. ser cualquier cosa, pero eso, ansiedad no es, ¿no? Eres impaciente, pero entonces lo que te digo, se desvirtúa ese término. Imagínate una persona que realmente tiene un trastorno de ansiedad. ¿Cómo vas a reducir sufrimiento a que no puedes esperar que, no sé, que el pan termine de tostarse? Eres una persona impaciente, más nada. No eres un ansioso. O, productivo, no sé, o sea, lo que sea, pero me parece, a propósito de la ansiedad, tenemos un video hablando de la ansiedad. En ese video, Entonces el eh, encargado de hacer las publicidades hoy. sí, vale. En ese video hablamos con un chileno anónimo y su pareja. Ella padeció un trastorno por ataque de pánico, estuvo comentando algunas cosas. Realmente está bueno, está largo, pero se lo recomendamos. Pero sí, siento que me fui un poco con la parte de la ansiedad y con lo de la gente, pero lo conecto por la parte que, oye, o sea, es como un término muy usado por esta generación. eh, y que realmente a mí todo esto, o sea, lo estamos diciendo como un modo de chiste y tal, un poco para Jocosos. suavizarlo, pero a mí me incomoda profundamente, ¿no? Y me incomoda profundamente también cuando leo a algún profesional, a algún colega, colocar este tipo de expresiones, este tipo de cosas, oye, o sea, yo no lo apoyo. Pues. A mí, muy personalmente, no apoyo este tipo de significantes, ni que se promuevan, ni que me parecen peligrosos, me parece que no aportan, pero bueno. Sí, no, yo estoy de acuerdo y no me parece que te desviaste porque está relacionado. O sea, estamos hablando de utilizar las palabras de manera más cuidadosa porque eso tiene ciertas consecuencias. O sea, simplemente utilizar la palabra ansiedad o la palabra tóxica para definir cosas que no tienen que ver con ese término es dañino. O sea, utilizar tóxico que en verdad lo que significa es algo que es venenoso, que puede causar la muerte o que tiene consecuencias graves para definir cualquier tipo de comportamiento que nosotros consideremos como dañino o que nos frustre o que no nos guste, es muy irresponsable. Y tampoco estamos aquí queriendo decir, hablando mal de esta generación, como que si queremos despreciar todo lo que de las generaciones actuales y todo lo mejor era en el pasado, nada que ver, simplemente estamos eh, reflejando de manera crítica lo que nosotros pensamos de algunas cosas de las que no estamos de acuerdo con esta generación, simplemente. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, muchas de las cosas que hace esta generación es como una transformación a lo contrario de lo que en las generaciones pasadas había. Entonces, en estas relaciones, en esta generación, las relaciones son superficiales, pero muchísimo. Y, o sea, las primeras de cambio se van, pero en las pasadas casi que tenían que matar a la persona para que se saliera del vínculo. Y eso también es negativo, ¿no? Tenemos Claro, matrimonios que era como, ¿de cuánto tienen? 60 años casados. Wow, pero 60 años donde desde el día uno había violencia, había maltrato. Eso también es insano, ¿no? Por eso, claro. hoy realmente yo estoy haciendo las publicidades, insisto, vean el video de la sociedad líquida. Ahí hablamos de muchas de estas cosas también. Sí. Entonces, Sí, bueno, podemos dejarlo hasta aquí. sí, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Bueno, mira, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa, pueden hacerlo. Nosotros vamos a estar publicando historias, pueden hacerlo por la historia o al privado, como lo han hecho muchos, que nos han escrito al privado y de hecho varios temas que hemos realizado últimamente han sido a petición privada que nos han hecho. Entonces, Claro. bueno, seguimos en contacto. Y bueno, nos pueden dejar comentarios de lo que opinan, de lo que dijimos, si no están de acuerdo, si están de acuerdo. Estamos bien receptivos a sus comentarios y bueno, a debatir también. Yo no, nada de Bueno, mala vibra en mi canal. Nosotros bueno, queremos solamente gente que nos sume, no que nos re, que yo nos yo hoy declaré que yo seré feliz. No sé tú. todos Así los me días voy. de tu Y aleja a toda la gente tóxica de tu alrededor.
Exactamente. Protégete de ellas. Bueno, chao. Nos despedimos Chao. con una gran sonrisa.